Por favor, confirme si se ve en la pantalla el resumen de la clase. Sí. Muchas gracias. Ya. Recuerde que el día miércoles tendrían ustedes la prueba de la prueba del primer bimestre. Sí, que tiene un 35% de la nota, ¿no? Y sería todo lo que se ha revisado hasta el resumen 2. Estaría ahí incluido incluido rectas, planos, superficies, resumen 1 y resumen 2, ¿ya? En la clase anterior, al final, comenzamos a ver lo que son el cálculo diferencial de campos escalares. Dentro de esto, para que sea un campo escalar, hay que darse cuenta que el conjunto de salida tiene que ser elemento de Rn, donde n tiene que ser mayor que 1, y el conjunto de llegada que tiene que ser m igual a 1, o sea, de Rn en R, ¿no? Para que sea un campo escalar. Y vimos la definición del límite que era muy parecida a lo que se ve en cálculo de una sola variable, con la diferencia de que aquí, como x es un elemento de Rn, tiene n componentes. Y a, que es el punto al que se acerca, también tendrá n componentes. Entonces, esta es una diferencia entre dos vectores y a esa diferencia le sacamos la norma, ¿no? Que por definición la norma de un vector es el producto punto del vector consigo mismo. Recordarán. Aquí decía, déjenme ver aquí, vamos acá. Recordando lo que se conoce por norma. Y ahora, espéreme. No le he conectado. Ya. Sí, la norma de un vector X, por definición, es la raíz cuadrada del vector X producto punto consigo mismo. Así se entiende la norma, ¿no? Entonces, como x menos a es un vector, entonces lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada del producto punto de x menos a consigo mismo. ¿Sí? Y que vimos que este entorno de acercamiento era una bola de centro el punto A y de radio delta, donde el centro de la bola es excluido. ¿Ya? Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, podemos decir que el límite de la función cuando x se aproxima al punto A es igual a L. Pero este límite no es un escalar, es un vector también, ¿sí? Además decía, si es que el límite de una función sea de cualquier orden, o sea, que sea de una sola variable, de dos, de tres, las que sea, si es que ese límite existe, ese límite es único. Es decir, no puede tomar más que un solo valor. No puede tomar un valor de 0 y también de -1, o de 0 y un medio, de 1 y un cuarto. No, tiene que ser único, un único valor. Aquí estábamos viendo que en el caso de que esta fuera la función f de xy, ¿no es cierto? Y este pedazo de este trozo de superficie sea la representación gráfica. Acá estaríamos acercándonos al punto A, B, que sería el punto de interés que me estoy acercando. El entorno de acercamiento sería este círculo, ¿sí? Yo me voy acercando al punto AB. Este es una bola, este círculo es una bola abierta, ¿no es cierto? Con centro el punto AB y de radio delta. Mientras más pequeño sea delta, esto es delta, ¿no? Mientras más pequeño sea delta, más pequeño va a ser epsilon acá. Entonces el entorno de acercamiento al límite en las imágenes va a ser desde L menos epsilon, o sea, un intervalo, ¿no? De L menos epsilon hasta L más epsilon. Mientras más pequeño sea delta, el radio de la bola aquí, más pequeño va a ser epsilon. Y eso es lo que queremos, porque mientras más pequeño sea, más cerca del valor real del límite vamos a estar. ¿Ya? Esto sería para funciones de este tipo, que diga f, que va definida de R2 en R, donde los XY se transforman en f de XY. Y que le habíamos puesto f de XY igual a Z, ¿se acuerdan? ¿Ya? Este es el caso. Entonces, este es el gráfico de la definición de límite para una función de dos variables. Para una de tres, una función f de x, y, z, y necesitaríamos 4 dimensiones, porque aquí miren, la gráfica de esta superficie, que es la función o el campo de escalar, necesita 3 dimensiones, x, y y z.
Si tuviéramos una función de x, y, z, necesitaríamos 4 dimensiones, x, y, z y una w. Y eso físicamente nosotros, desde el punto de vista humano, no podemos ni imaginar en nuestra mente, ni tampoco representar gráficamente. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando nos acercábamos en funciones de una sola variable, ¿no es cierto? Nos acercábamos al punto de interés por izquierda y por derecha, pero ahora en funciones de dos variables nos acercamos a través de este círculo. Entonces, nos acercamos a este punto A por distintos caminos o trayectorias, no necesariamente por izquierda y derecha. Entonces, ya se pierde ese criterio que decía que si el límite existe, si es que el límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho, o sea, tienen el mismo valor, entonces el límite de la función existe cuando x se aproxima a A. Ahora, como yo me voy a acercar al punto A por izquierda, pero también me puedo acercar por derecha, puedo acercarme por arriba, me puedo acercar por abajo, puedo acercarme a través de esta recta, ¿no es cierto? O a través de esta, puedo acercarme a través de esta trayectoria así, ¿sí? O sea, infinitos caminos de acercamiento desde cualquier punto X, Y hacia el punto de interés, ¿sí? Entonces tengo infinitos caminos o posibles valores de acercamiento. En las funciones de una sola variable, ustedes recordaban que nos acercábamos al punto A por un valor menor a A, ¿sí? O por un valor mayor. Entonces nos acercábamos por izquierda o por derecha. Si estos dos límites coincidían, existe límite cuando X se aproxima al valor A en funciones simplemente de una variable. Entonces, en ese caso, las bolas, que en realidad son intervalos, podían ser cerrados, abiertos, en los reales, a lo largo del eje de las X. Sí, entonces, X menos A, en vez de norma, solamente poníamos valor absoluto. Sí, porque esta diferencia podía ser positiva si es que me acerco con valores mayores que A, o podía ser negativa si me acerco con valores menores que A. Entonces, para no lidiar con esos positivos y negativos, le sacábamos el valor absoluto. ¿Ya? Entonces dice, la primera idea natural para determinar límites en campos escalares es considerar el cálculo de cada variable una por una. Esto conduce a la siguiente definición. ¿Sí? Entonces, tengo una función de dos variables. Cuando digo dos variables, estoy hablando del número de variables independientes. ¿Sí? X, Y, siendo Z la dependiente. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, considerando que son dos variables las que están en juego, voy a hacer un procedimiento de tal manera que primero le transforme el límite de dos variables en el límite de una sola en un primer paso. Y una vez que evalúo con respecto a esa variable, haciendo que la otra sea constante, procedo a evaluar el siguiente límite. ¿Ya? O sea, hago dos pasos y son funciones de dos variables. Si fueran de tres, tendría que hacerlo. Que X sea la variable, Y y Z sean constantes o fijas. ¿Sí? O que Y sea la variable y X y Z fijas. O que Z sea la variable y X y las fijas. ¿Sí? Esos son los procedimientos que debería hacer. Eso es lo que se conoce como un límite iterado. Límite iterado. Este es uno de los procedimientos que puedo yo optar para calcular los límites de un campo escalar. Pero como ya van a ver, en realidad esta definición de límite iterado en realidad me va a permitir o es bueno utilizar cuando yo de antemano sé que el límite del campo escalar no existe. ¿Sí? Ese es el procedimiento adecuado. Entonces, veamos lo que nos dice. En R2, fíjese que estamos en R2, no estamos en cualquier dimensión, sino en esta definición 2 estamos en R2. Entonces, F está definida de omega, es decir, omega es su conjunto de R2, ¿sí? Como conjunto de salida y los reales como conjunto de llegada, por eso es un campo escalar. ¿Sí? F es un campo escalar. Y A, el punto A es elemento de omega, entonces tiene dos componentes porque es elemento de R2. Un límite iterado del campo escalar F es, entonces se lee, el límite cuando X se aproxima a A sub 1 de el límite cuando Y se aproxima a A sub 2 de F de XY, se entendería así, ¿no? Aquí está sin ningún paréntesis ni signo de agrupación,
mientras que acá sí. Entonces, ¿qué se entiende? Que primero yo calculo el límite cuando y se aproxima al valor a sub 2 del campo escalar, asumiendo que y es la variable y x es constante o fijo. ¿Ya? Evalúo el límite y una vez que ya tengo el límite, aplico el límite cuando x se aproxima al valor a sub 1. Hago los procedimientos para evaluar ese límite y llego a un valor. Entonces recuerden, A pertenece a omega. ¿Eso qué significa? Que A tiene dos componentes, porque dice omega es su conjunto de R2. Entonces tiene componente 1, componente 2. Entonces, ¿quién se aproxima? ¿Esto qué significa? Si dice que al decir que X se aproxima a A, lo que estamos diciendo, X es también es elemento de R2. Entonces, X se aproxima a A sub 1, Y se aproxima a A sub 2. ¿Por qué? Porque esta forma de escribir se refiere a las variables independientes en forma global. Es decir, este X tiene como componente, si quieren ustedes, X1, X2, o también puedo escribirle como X, Y para ordenado, ¿sí? Entonces, yo puedo sacar este límite iterado de esta manera, asumiendo que en el primer caso la variable es y se pone como constante la x, ¿ya? Por definición, dice, la definición del límite iterado que acabamos de ver en R2 se puede extender también a otras dimensiones, es decir, a R3, a R4, a R5, etcétera, en teoría, ¿no? Por ejemplo, dice, si tenemos un campo ahora que es omega subconjunto de R3, o sea que el conjunto de salida es un subconjunto de todo el espacio tridimensional. Y si A tiene tres componentes, miren, porque A es un punto de R3, entonces tiene componente 1, 2 y 3, o componente en X, en Y y en Z, como quieran. Entonces vamos a tener los siguientes límites iterados. Fíjese el primero. Aquí siempre vamos haciendo el que está más adentro, ¿no? El límite cuando X se aproxima a sub 1, del límite cuando Y se aproxima a sub 2, del límite cuando Z se aproxima a sub 3, de f de X, Y, Z. Va a ser igual. Como ven aquí, ya se colocan los paréntesis y lo que se tiene que hacer es primero este límite más interno, respetando lo que los signos de agrupación. ¿Se acuerdan que siempre que teníamos signos de agrupación resolvíamos primero lo que estaba más adentro, ¿no? Dentro de un paréntesis, luego los corchetes, luego las llaves. Así más o menos ese criterio, ¿no? Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el límite cuando Z se aproxima al valor A sub 3 de f de X, Y, Z, donde Z es la variable, X, Y son fijos o constantes. Saco ese límite y a ese valor que obtuve del límite, les saco el límite cuando Y se aproxima a A sub 2, haciendo que X sea constante o fijo. Evalúo el límite y finalmente a esa expresión que me queda le evalúo el límite cuando X se aproxima a sub 1. Entonces, cada uno de los límites que voy haciendo es un caso del límite de un campo escalar de una sola variable. Pero ahora puedo cambiar el orden del proceso de iterados, ¿no? Aquí teníamos pero también podíamos hacer así, el límite cuando Y se aproxima a sub 2 del límite, cuando X se aproxima a sub 1, ¿sí? De f de X, Y. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí primero? Primero lo interno va a ser cuando X se aproxima a sub 1. Y luego cuando Y se aproxima a sub 2, ¿sí? Entonces sería el límite cuando X se aproxima a sub 1 de f de X, Y. Cuando hago este límite interno, ¿sí? ¿Qué voy a considerar? Que X es la variable y Y es fijo o constante. Y una vez que evalúo ese límite, aplico el límite. Cuando Y se aproxima a sub 2, entonces Y es la variable, evalúo el límite y resuelvo el límite iterado. Entonces tengo dos límites iterados en R2. Dos. Como ahora estoy en estos otros casos con funciones de R3, fíjense en todos los casos que se van a dar, ¿sí? Todos estos se van a dar. Entonces hago primero aquí con Z es la variable, los dos otros son fijos, o hago que Y sea la variable y X y Z serían fijos. Acá Z es la variable, X y Y son fijos, X es la variable, Y y Z son fijos, y así todas estas opciones.
Entonces dice en general, si el dominio del campo escalar es su conjunto de Rn, entonces f tiene n factorial límites iterados, ¿sí? En R2, entonces van a ver 2 factorial límites de iterados, que serían 2. En R3, entonces habrá 3 factorial límites de iterados, que son 6. Y aquí están, ¿no? Los 3 primeros aquí, 4, 5 y el primero 6. 6 límites de iterados. ¿Ya? En R4 tendremos 4 factorial, que sería 6 por 4, 24 límites iterados, y así sucesivamente. En Rn, o sea, cuando el conjunto de salida o el dominio del campo escalar es su conjunto de Rn, entonces tenemos n factorial límites iterados. A eso se refiere esta última anotación que está aquí. ¿Ya? Recuerden que si bien es cierto, se generaliza para cualquier dimensión n, en realidad en la práctica vamos a trabajar con R2 y R3 en la mayoría de casos. Eventualmente en algún caso se podría pasar a R4, R5, pero recuerde que eso ya es solo teórico, ¿no? Ya en la realidad no es factible, solo en la teoría. ¿Alguna pregunta aquí de los límites iterados, por favor? Profe, disculpe, o sea, en esa parte de cambiar el orden, eso no lo entendí muy bien. ¿En qué parte, disculpa? ¿En Más a la, R2, en R3? en R3. ¿Qué parte? O sea, cuando está- es que varía el orden. Primero va Y, cuando Y tiende a 2, X tiende a 1 y Z tiende a 3. O sea, a ese orden no lo entendí bien, o sea, ¿a qué se refiere? Que vamos considerando que z es la variable y z se acerca a 3. X, Y estarían fijos. No son variables, son constantes. Luego saco este límite y ahora la variable es Y. Y se aproxima a sub 2. X es fijo. Y a ese límite que saco, luego le saco el límite cuando X se aproxima al valor a sub 1. Ya vamos a hacer ejemplos para que se vea un poco mejor lo que aquí parecería medio confuso, ¿no? Ya vamos a hacer. Entonces aquí ya viene el primer ejemplo. Entonces me voy a pasar a la pizarra. Aquí está. Nos dice, dado este campo escalar F, como ven, de R2 en R, donde los pares ordenados de XY se transforman en X por el seno de XY sobre Y, si Y es distinto de 0. Obviamente, porque si Y vale 0, esta expresión no habría, no existiría, ¿no? Entonces, esta forma, si es que Y es distinto de 0. Y tiene esta forma X más 1 cuando Y es igual a 0. Considerando este campo escalar, calculemos el límite iterado. Dice, el límite cuando X se aproxima a 1, de el límite cuando Y se aproxima a 0, de f de XY. Eso es lo que quiere que calculemos. Es el límite iterado. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿dónde estaba el resumen? Ya me perdí. Aquí estaba, ¿no? Sí. Ya, entonces vamos a ese. Ya, estamos bien. Entonces comenzamos diciendo, ¿no? Vamos a escribir este límite. Voy a poner primero, ¿no? El límite cuando X se aproxima a 1 del límite cuando Y se aproxima a 0 del campo escalar f de XY. Esto es lo mismo que decir el límite cuando X se aproxima a 1 de el límite cuando Y se aproxima a 0 de f de XY. Así sería, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la función, cuando y se aproxima a 0 de la función f de xy. Se aproxima a 0. Eso quiere decir que y no es igual a 0, sino que se aproxima. Entonces, la forma de la función es de esta primera, ¿no? Ahí es que estoy yo para valores distintos de 0. Es decir, puede tomar el valor 0, y puede tomar el valor 0, 1.
001, 00001 o también menos 001. Sí, entonces me estoy aproximando a 0. Entonces la forma que debo considerar es esta, ¿no? Esta es la forma que debo considerar cuando me estoy aproximando a 0. Porque no dice cuando y es igual a 0, sino cuando tiende a 0 o se aproxima a 0. Entonces comenzamos diciendo, para los x distintos de 1, nos va a quedar que este límite de aquí va a ser igual al límite cuando x se aproxima a 1 de el límite cuando y se aproxima a 0 de x por el seno de xy y todo sobre y. Eso es lo que tengo que evaluar, este límite. Recuerde, y es la variable. En este límite dentro de este paréntesis, y es la variable. X es constante, es como que tuviera un número. 5, 4, 2, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien podría yo sacarle a este X, sabiendo que en este límite interno X es una constante. Este X le podría sacar acá afuera si quiere. Entonces, podría yo en principio escribir así. El límite cuando X se aproxima a 1 de X que multiplica al límite cuando y se aproxima a 0 del seno de xy sobre y. ¿Ya? Así. Entonces me enfoco solo en este límite de aquí adentro. Me olvido por un momento, me olvido esto que está acá afuera. Si es que y vale 0, reemplazo aquí, me quedaría seno de 0 es 0. Y sobre 0, 0 también. Tendría una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ustedes ya estudiaron, recuerde, aquí x es constante, ya no es variable, solo y es la variable, entonces es una función de una sola variable. Ustedes ya estudiaron el límite de este caso. ¿Qué deberíamos hacer? Luis, ¿qué deberíamos hacer? Luis Sandoval, ¿qué podríamos hacer para eliminar esa indeterminación? Tal vez por derribar, ¿Por? por L'Hopital. Por la hospital. ¿Qué dice? Díctame, por favor. No recuerdo muy bien. No recuerdas la hospital. Sí, pero, Grave es eso. Es decir, como no sé las tablas, o sea, en la escuela no sé las tablas, no sé el hospital en segundo semestre después de haber pasado primero. Grave. Heidi Kinga, ¿qué hago ahí? Si quiero aplicar el hospital como dice el compañero. ¿Qué debo hacer? Pero también podríamos dividir y multiplicar por x y sacar como infinitésimo. Como límite infinitésimo, entonces le voy a poner así. Muy bien. Entonces tengo seno de xy. Aquí el argumento de la función seno es xy. Entonces, recuerden que hay este límite que dice el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x por el límite infinitésimo, esto es 1, ¿se acuerdan? Entonces eso, ¿qué tiene que estar? Miren, aquí tiene que estar x y en el denominador el mismo argumento. Entonces, como nos dice la compañera, nos toca multiplicar por x en el numerador y en el denominador. Debo aplicar en los dos, ¿no? Entonces multiplico por x aquí y por x acá, para que no se altere la expresión. No puedo solo abajo multiplicar por x y arriba, no, porque estoy alterando, ¿no? X arriba, x abajo, entonces ya me queda el argumento, mire, ahora ya me queda el seno de xy sobre xy. Y tiende a 0, ¿no? Si y tiende a 0, este argumento tiende a 0 y este denominador también tiende a 0. Entonces estoy en el caso de que todo este límite es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, bueno, le voy a hacer por pasos. Esta x sale de nuevo afuera y sería el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado. Y le voy a poner todavía así, ¿no? Por el límite cuando y tiende a 0 de seno de xy sobre xy. Ya sabemos
que estamos aplicando las propiedades del límite, ¿se acuerdan? Que podía yo decir que si tengo dos funciones que se están multiplicando, puedo separar por el límite de la una por el límite de la otra, ¿no? Entonces, como este ya es 1, en realidad me va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado. Y ahí pues no tengo problema, porque como es una función cuadrática, no tengo problema, no hay indeterminación, no hay nada. Entonces simplemente aplico el valor de x igual a 1 y me va a dar igual a 1. Entonces llegué a que el límite, cuando x se aproxima a 1, de el límite, cuando y se aproxima a 0, de esta función o de este campo escalar f de xy, es igual a 1. Y ese sería el valor del límite iterado que me pedían calcular. O sea, esta sería mi respuesta. Le voy a enmarcar para considerar que ese es el valor de lo que me pedían, ¿no? A ver. Así sería bueno que cuando hagan su prueba le pongan remarcada o con un esfero, ¿no es cierto?, su respuesta final. La que ustedes asumen que es la respuesta final de su ejercicio. Ahí está. ¿Ya? Pero ese sería el límite iterado 1. Ahora voy a hacer el límite iterado 2. Ah, pero otra forma. Como dijo el compañero, yo puedo, cuando tengo indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito, acuérdense que podemos aplicar L'Hopital. ¿Y qué dice L'Hopital? Veamos, Mateo Salazar. ¿Qué dice L'Hopital para levantar esa indeterminación 0 sobre 0? Mateo. ¿No está Mateo? Sí, sí, ingeniera. Ahí me escucha tal vez. Sí, está bien. ¿Qué dice L'Hopital? La verdad, tampoco recuerdo muy bien la hospital porque Tampoco. no utilizamos. Van a utilizar. Profe, No, derribamos a arriba y abajo una sola ¿Cómo? vez. Tenemos que derribar arriba. Derribar. ¿Qué es derribar? Derribar es botar algo. Derribo la pared, cojo un Eh, combo y derribo la pared. Eso es derribar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la palabra ahí? Tenemos que derivar tanto el numerador como el Derivar. denominador. Ya, muy bien. Otra forma entonces, ¿no? El límite, hay que ver con cuidado las palabras que utilizo, porque si utilizo malas palabras, pues ya no estoy diciendo lo que tengo que decir. Estábamos así, ¿no? Estaba el x afuera por el límite. Cuando y se aproxima a 0. Ay, espérese, ya hice mal. Estoy queriendo, así. Estoy queriendo hacer este límite iterado por L'Hopital ahora, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a 1 de el límite. Ah, la x ya salió acá afuera, ¿no? El límite cuando y se aproxima a 0 del seno de xy sobre y. Así está. Entonces voy a aplicar L'Hopital en el límite interno. ¿Cómo quedaría? Dice que debo derivar. Roy Tufiño, ¿cómo quedaría? Debo derivar el numerador y también el denominador. ¿Cómo me queda? Quedaría coseno de xy. Coseno de xy que multiplica A x y sobre. sobre 1. Ya. ¿Sí? Ah, y aquí falta una x. Ya. Listo. Ya, entonces ya no tengo indeterminación, miren, porque si y se aproxima a 0, el coseno de 0 es 1, y 1 por x es x, y x sobre 1 sigue siendo x. Entonces me queda el límite cuando x se aproxima a 1 de x al cuadrado. Y eso es igual a 1. Entonces es otra forma de aplicar. En el de arriba era por infinitésimos, ¿no? Infinitésimo. Y en el de acá es por L'Hopital, derivando numerador y denominador. Puedo aplicar eso siempre que tenga
Indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Derivo numerador, derivo denominador. Para levantar las veces que sean necesarias para levantar la indeterminación. Pero siempre arriba y abajo. No solo arriba ni solo abajo. Numerador y denominador. Así como arriba multiplicamos por X el numerador, pero también por X el denominador, para que no se altere la expresión. ¿Ya? Entonces, esta es la otra forma de realizar ese límite iterado. Ahora, el segundo límite iterado es que vamos a hacer el límite. Ahora, cuando y se aproxima a 0, del límite. Cuando x se aproxima a 1, de f de xy. Entonces, ¿qué significa ahora? Se invirtió el orden, ¿sí ven? Entonces, voy a considerar el límite cuando y se aproxima a 0 de el límite cuando x se aproxima a 0 de f de xy. ¿Ya? Cuando x se aproxima a 0. Entonces, la función tenía esta forma. ¿Cuál tengo que considerar? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Por qué? Ah, no, la primera, profe. Ya, la primera. En este caso, estoy considerando que y es distinto de 0, ¿no? Así como arriba dijimos x distinto de 1. Entonces, ahora y es distinto de 0. Entonces, ¿qué va a quedar? El límite cuando y se aproxima a 0 de el límite cuando x se aproxima a 0 de x por el seno de xy sobre y. Pero recuerde, en este caso, y es fija o constante. Antes era x, ¿no? La fija o constante, ahora es y. Entonces es como tener una constante. Entonces puedo sacarle afuera. Esto sería el límite cuando y se aproxima a 0 de 1 sobre y, ¿no es cierto? Por el límite cuando x se aproxima a 0 de x por el seno de xy. Así sería. Si le ven, el 1 sobre y sale afuera de este límite interior. Y si x se aproxima a 0, tengo indeterminación aquí adentro de este paréntesis. Eric León. Eric, Profe, solo una cosa que... Es que la otra vez me confundí porque me dijo Eric León y pensaba que era un nombre y apellido, pero como es Eric Leonardo, entonces eso no más. perdón, Leonardo, sí. Eric Sí, Leonardo. sí, porque otra vez casi me pone falta por eso. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta? Digo, el límite, en este límite que está acá dentro de este paréntesis, ¿existe indeterminación si x tiende a 0? No, Entonces, ¿cuánto vale ese límite? em, sería 0. 0, ¿no? Ujú. Entonces, este límite de aquí es 0. Porque no hay indeterminación, solo cuando hay indeterminación tengo que buscar la manera de levantar esa indeterminación. Pero como no existe, entonces no me preocupo de levantar la indeterminación. Déjenme ver una cosita. Teníamos aquí en el resumen. ¿Cierto? Ahí está, ya salió el 1. Ahí está la otra forma. Sí, está bien. Ya. Y 0. ¿Cuánto sería este límite? Si este es 0, ¿qué me quedaría entonces la respuesta de este límite iterado? ¿Cuál sería la respuesta de este límite iterado si este me sale 0? Luis Sandoval. Perdón, profe, ¿puede repetirme la pregunta?
Si el límite este que está dentro del paréntesis es igual a 0, ¿cuánto sería entonces el límite total? Sería 0. ¿Seguro? ¿Por qué sería 0? Que si el límite sería 0, entonces nos quedaría el 0 por el límite. Ah, no, nos quedaría 0 sobre 0. 0 sobre 0. ¿Y entonces qué tendría que hacer? Tendría que decir, como hizo anteriormente, tal vez buscar por infinitésimo. Es que verás, esto sería como tener, esto sale 0, entonces es como tener 0 que multiplica al límite cuando y tiende a 0 de 1 sobre y. 0 multiplicado por cualquier cantidad que nos da. 0. No tenemos indeterminación, en realidad tenemos 0. Porque 0 multiplicado por cualquier cantidad pequeñita o muy grande nos da 0. Entonces, el límite cuando y se aproxima a 0, del límite cuando x se aproxima a 1 de esta función f de xy ha sido igual a 0. Entonces, el límite 2, o sea, el iterado 2 es 0, el iterado 1 es 1. ¿Sí le vieron? Hicimos por dos formas el primer límite iterado y por una sola forma el límite iterado 2. Podríamos también haber, ¿qué más podríamos haber hecho? Nada más, no, porque recuerde aquí, como x como x es la variable y y es la constante, sale la constante afuera. ¿Sí? Inge, Dime. una preguntita. Ahí a lo que está haciendo el límite pues, 2, el límite iterado 2, usted le Ujú. pone ahí el límite de x cuando se aproxima a 0, ¿no sería cuando se aproxima a 1? Sí, que creo que ahí está. Ah, Igual, ya, ahí estoy más de la misma cerca. manera sale 0, pero, ajá, Sí, creo sí, que sí. Ay, aquí es. Aquí. Claro, y es la que se aproxima a 0. Ya. Con razón que no me sonaba eso. Esto es x, este sale afuera, este también es 1. Ya. Sí, estamos bien. Yo me equivoqué. Entonces me va a quedar. Claro, no me acordaba que me quede 1, ese límite a 1 sobre y. A ver. Así sería. El límite cuando y tiende a 0 de 1 sobre y. Por evaluando, ¿no? Como ya dijimos, no hay indeterminación aquí. Entonces sería 1 por el seno de y. Me quedaría en definitiva el seno de y. Esto escrito de otra manera me va a quedar el límite cuando y tiende a 0 del seno de y sobre y. Y esto por infinitésimos ya sabemos que es 1. Entonces este límite es 1, mire. ¿Sí? A ver, entonces, para los que de pronto se perdieron por el cambio que hice. El límite era cuando y se aproxima a 0 y x se aproxima a 1. Entonces, yo había puesto 0 aquí. Entonces, como es 1, ¿no es cierto? Primer paso es sacarle el y, que es la constante en este límite interior. Entonces, me queda x por el seno de xy. Si x es igual, tiende o se aproxima a 1, sería 1 por el seno de y. Y 1 por el seno de y es el seno de y. Multiplicado por 1 sobre y, entonces me queda el límite cuando y tiende a 0 del seno de y sobre y. Entonces, límite iterado 2 también vale 1, mire. Ahí estamos. Había un error en el punto de acercamiento, ¿no? ¿Sí? Ay. Preguntas en esa parte, por favor.
En este segundo límite iterado no hubo en realidad indeterminaciones que levantar. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Vamos al resumen. Ya. Proposición 2. En R2, otra vez. En R2, ¿no es cierto? Sea el campo. Sea el campo F, que va de R2 en R, ¿no? El conjunto de salida es su conjunto de R2. ¿Ya? Un campo escalar. Y A pertenece a omega. Entonces también es de elemento de R2. Entonces A va a tener otra vez, ¿no es cierto? El punto A va a tener componente A sub 1 y A sub 2. Entonces dice, si es que existen, ¿sí? Si existe el límite cuando X y se aproxima al punto A del campo escalar, el límite cuando X se aproxima a sub 1, del límite cuando Y se aproxima a sub 2 de f de XY, y el límite cuando Y se aproxima a sub 2, del límite cuando X se aproxima a sub 1 de f de XY. Si los tres límites existen, entonces todos estos son iguales. ¿Sí? Si los tres existen, entonces todos estos son iguales. A eso es lo que nos dice. Entonces tenemos una proposición de estos de lógica matemática que decía P. Entonces es, si existen estos tres, todo esto sería P, la proposición P. Aquí viene el entonces y esto sería el Q. P, entonces Q. Entonces, ¿cuál es la condición que debe cumplirse? Que exista el límite cuando X se aproxima a, que exista el límite iterado 1 y que exista el límite iterado 2. Si es que los tres existen, entonces estos deben ser iguales. P entonces Q. Podría yo decir que si los límites son iguales, entonces estos tres existen. Puedo decir, ¿a qué equivale lógicamente esto? Esta proposición P entonces Q. ¿Cuál es la equivalencia? Kerly, Estrella, una equivalencia lógica de P entonces Q. P y Q, que ambos existen. Equivalencia lógica. Ajá. P entonces Q equivale a. No P o Q. Ya, no P o Q, pero también equivale También a no Q, no Q o P. entonces P, ¿se acuerdan? Entonces no Q, ¿qué sería? Si estos tres límites no son iguales, entonces no existe límite, ¿no? ¿Sí? Entonces estos no existen, ¿no? Nosotros sacamos el iterado 1, nos salió 1, y el iterado 2 también nos salió 1. Ya con eso, ¿puedo aplicar esta proposición y decir que el límite global es igual a 1? ¿Puedo? Sí. No. Este es el límite global. Estos dos son los límites iterados que acabamos de hacer para el ejemplo. Los dos hicimos, el iterado 1 y el iterado 2, y sacamos que son iguales. Estos dos son iguales, pero este no hemos hecho. Para sacar el límite globalmente, tendríamos que hacerlo a partir de la definición, que es una de las formas. Pero en este curso no vamos a ver ejercicios de cálculo de límites globales con la definición, porque eso nos tomaría mucho tiempo y no tenemos tiempo para esa profundidad del tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros solo hemos cumplido con esto y con esto. Nos hace falta esto. Como no tenemos esto, o sea, tendríamos que haber sacado por la definición este límite y que ese límite salga 1. Y como sale 1 y este también es 1 y este también es 1, entonces son iguales. El límite existe. Ya, por eso aquí dice, esta observación,
El cálculo de los límites iterados no permite determinar el límite total, mire. No permite. No permite. O sea, el hecho de que yo saque este y este no me permite a mí decir que este límite existe y vale 1. No permite. Solamente permite determinar que el mismo no existe. ¿Qué sería? Que el límite iterado nos hubiera salido, este primero nos hubiera salido 1 y este nos hubiera salido 0. Entonces eso contradice, ¿se acuerdan la proposición 1 que decía que si un campo escalar tiene límite, ese límite es único? Entonces, si este iterado 1 me salió 1 y este me salió 0, ahí ya tengo dos valores. Entonces, como el límite es único, si es que existe, es único, aquí estaría contradiciéndose esa proposición. Por lo tanto, concluyo, el límite no existe. En el caso que hicimos, los dos nos salieron 1. Y sin embargo, no puedo concluir que este límite global existe y vale 1. No puedo, dice. ¿Sí? Tome en cuenta eso, por favor. Si los límites iterados existen y son iguales, como en el ejemplo que hicimos, no se puede concluir nada sobre la existencia del límite. Aquí pongámosle global, ¿no? Que un límite iterado no exista no quiere decir que el límite total no existe, ¿sí? O sea, si uno de los iterados me hubiera salido infinito, entonces diría que no existe. Eso no permite, dice, no permite concluir que el límite global no existe. En este caso no se puede concluir nada sobre el límite, no puedo decir nada. A pesar de que uno de los iterados no exista, tampoco puedo concluir nada sobre el límite global. Vamos aquí para hacer la diferencia, ¿no? Si dos límites iterados existen y no son iguales, ¿sí? Como dije hace rato, el uno me salga 1 y el otro me salga 0. Sí tienen valor numérico finitos, 1 y 0. Sin embargo, como no son iguales, entonces se puede concluir que el límite no existe. Entonces, ¿cuándo es la única vez en que yo puedo llegar a una conclusión? Ahí está alguien alzado la mano. ¿Quién está? Mateo. Paso, Mateo. Mateo. No, ingeniera, era de lo otro que le había dicho del ejercicio. Me olvidé de bajar la mano. Ah, ya. A ver, entonces, ¿en qué caso puedo hacer, solo cuándo puedo hacer conclusiones con las existencias de los límites iterados? Brandon Paz. Cuando tengan valor distinto, podríamos decir que el límite no existe. Solo en ese caso puedo concluir. En cualquier otro caso, no puedo concluir nada. Entonces, ¿qué pondré? En vista de que los límites no existen y son iguales, sin embargo, no puedo concluir nada. En el otro caso, uno de los límites iterados no existe y el otro sí, pero no puedo concluir nada sobre el límite global. ¿Cuándo sí puedo concluir? Cuando los dos existan y sean diferentes. Ahí sí puedo llegar a una conclusión diciendo que el límite de la función no existe. Y si el límite de la función no existe, ¿a qué me lleva a continuación a decir de la función? ¿Qué puedo decir del campo escalar? Si el límite de cuando x se aproxima a A no existe. Estefano Santa Cruz. ¿Qué pasa cuando el límite de una función no existe? ¿Qué puedo decir del campo escalar? Igual, lo mismo dije. Como lo mismo. Si el límite del campo escalar no existe, ¿qué puedo decir del campo escalar? Que igual no existe. ¿Cómo no existe? No. El campo existe en un dominio. Si el campo escalar no tiene límite, puedo decir que el campo es discontinuo. ¿De qué tipo? Si el límite de una función no existe, cuando x se aproxima a, el campo escalar es discontinuo. ¿De qué tipo?
Chicos. Fernando Garzón. Fernando. Sí, ingeniero. Si el límite de un campo no existe, entonces el campo es discontinuo. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de discontinuidades puede tener un campo escalar? Evitable, inevitable. Evitable e inevitable. Si el límite no existe, es discontinuo inevitable. Ya me puedo anticipar. En X igual a A, ¿no? Al punto que me estoy acercando. Es discontinuo inevitable. No puedo hacer nada por transformarle en continuo. No se puede. Eso ya me puedo adelantar. ¿Ya? Y hasta ahí creo que vamos a llegar. Revise, por favor. Discontinuidad. Los conceptos de discontinuidad. Dentro de esto, revise cuándo es evitable, o sea, cuándo puedo transformarle o redefinirle a la función para que sea, ¿no? Y cuándo es inevitable. De lo que ustedes estudiaron en cálculo de una variable. ¿Sí? Si es que es evitable, entonces recuerden que ahí se puede redefinir el campo, redefinir f para transformarle en continua, ¿no? Transformarle, obligarle a que sea continuo. Transformarle en función continua. Función continua. Revise eso, por favor, para la siguiente clase. El miércoles tenemos clases de 11 a 1, de 11 a 12 tenemos clase y de 12 a 1 tenemos la prueba. Entonces, por favor, prepárese para la prueba. Recuerde tener listas sus hojas si van a ser sin cuadros ni nada, con margen, con el nombre, la carrera, la fecha, el grupo y tendrán el enunciado, los enunciados de la prueba para resolver con detalle de pasos, ¿no? Todo el proceso que van a hacer. No se aceptan solo respuestas o en todo caso, si ustedes solo ponen respuestas, será tomado solo el 30% de la nota, porque el 70% es el procedimiento. La nomenclatura que utilice, ¿no es cierto? Las proposiciones o definiciones que utilice, tienen que estar claras. ¿Alguna pregunta sobre la clase o sobre la evaluación que van a tener el día miércoles? Dije más o menos cuántas preguntas van a hacer.